Hola, hola. Ahora sí me logran escuchar, jóvenes. Hola, hola. Ya. Gracias por responder. Vamos a recapitular lo que hemos hecho la anterior semana o en la anterior clase en sí. Hemos visto ejercicios de caída libre. Hemos visto la parte teórica. Creo que esto no los he mandado. Voy a revisar. En todo caso, no los he mandado. Los voy a mandar ya, jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que debemos ver a continuación después de caída libre? Tenemos que ver movimiento parabólico, ¿ya? Entonces, en movimiento parabólico tenemos que analizar dos situaciones muy importantes, que es uno completo y el otro incompleto, ¿no? Entonces, vamos a analizar esas dos y después vamos a ver sus ecuaciones correspondientes, ¿ya? Si me dan un minutito, voy a instalar. La situación de caída libre, si bien de movimiento parabólico, es respecto de dos ejes, ¿no? En movimiento. Uno respecto del eje X y el otro de forma vertical, que corresponde al eje Y. Entonces, con respecto de ello, nosotros podemos ir emplazando un movimiento relativamente parabólico. No es exactamente, porque ustedes, como ven en la vida real, cuando un objeto se dispara en el aire, obviamente por efecto del aire cambia su trayectoria, ¿no? Entonces, si no hubiese el viento, que es el aire que nosotros respiramos, en sí tiene que cambiar su trayectoria los objetos, ¿no? Si no lo hubiese, entonces todo sería perfecto, ¿no? Pero eso ya ustedes lo van a ir analizando cuando vayan viendo, cuando ingresen a la universidad y vayan viendo en materias superiores, ¿no? Ahí se ve esas cositas sobre el efecto de la temperatura, del viento, de la presión y hartas cositas que afectan a un cuerpo. Pero nosotros vamos a ir en un caso ideal, que no afecta en nada a nuestro cuerpo en movimiento, ¿no? Ya. Entonces veremos movimiento. Vamos, un rojito. Movimiento parabólico. Listo. El primero vamos a ver el movimiento parabólico completo. Entonces, cuando veo lo que es un movimiento parabólico completo, me refiero a esto, jóvenes. Ya voy a esquematizar, me dan un minutito. Ahí está. Tenemos un plano cartesiano donde el eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical, ¿no ven? Eso ustedes saben muy bien. Ahora, viendo nuestro partícula que se va a lanzar para un movimiento parabólico, va a ser desde el punto del origen. Ahí vamos a analizar el objeto en lanzamiento. Y después vamos a ver que tiene una dirección y un sentido de forma inclinada, ¿no? Ahí está, donde va a dispararse con una velocidad inicial. Entonces aquí viendo desde la velocidad de la cual se ha disparado hacia el eje X, vamos a tener una dirección, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder con la pelotita? Obviamente va a ser disparado y va a realizar una trayectoria. Va a empezar a subir, sube, 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 sube y llega a un punto donde ya no puede subir más. Luego, ¿qué va a hacer? Va a tener que descender, ¿no? Hasta llegar a tocar el mismo suelo, ¿no? Aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando con respecto de esta trayectoria? Que es una trayectoria completa que ha realizado, un movimiento parabólico completo que ha realizado. Entonces, ¿qué parámetros deberíamos considerar? Los parámetros a considerar son la distancia que ha alcanzado desde el momento que ha sido lanzado hasta donde ha llegado a tocar el suelo, ¿no? Ahí.
y nosotros lo llamamos como distancia máxima o alcance máximo. Luego, ¿qué más otros parámetros estamos viendo? Estamos viendo que desde el punto donde ha alcanzado, ¿no ve? Su altura máxima y ya no ha podido subir más hasta de donde ha sido lanzado. Entonces estamos viendo la altura máxima, ¿no? Ahí está. Y no hay que olvidarse algo más importante. Si bien un cuerpo realiza una trayectoria, ¿no ven? Entonces también lo hace en un determinado tiempo, ¿no ven? Entonces acá tenemos el tiempo de vuelo, ¿no? Esas dos cosas, esas tres variables muy importantes, jóvenes. Desde el momento que ha realizado su trayectoria hasta que ha llegado a tocar el suelo. Entonces tenemos que ver la ecuacioncita. Ya. Entonces, ecuaciones, vamos a ver. Ecuaciones muy importantes que ustedes tienen que conocer para determinar todos esos parámetros que consideran para un movimiento parabólico completo. Primera ecuación, el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo va a ser igual, nos dice, a 2 veces la velocidad inicial por el seno de la dirección, que es el ángulo alfa, y todo esto dividido entre la gravedad. Ahí está, primera ecuación. Ahora, para determinar la altura máxima, eso aquí es igual a la velocidad inicial al cuadrado, multiplicado por el seno de cuadrado del ángulo alfa, y todo esto dividido entre 2 veces la gravedad. Tercera ecuación respecto del alcance máximo o distancia máxima que recorre el objeto. Eso es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno doble del ángulo, que es alfa. Y todo esto dividido entre la gravedad. Hay una cuarta ecuación, jóvenes, pero eso es respecto de la dirección. Si en caso no les diera la dirección y tienen que determinarlo, tienen que darles lo que son los parámetros de altura y la distancia máxima, ¿ya? Esos dos parámetros tienen que darles. Entonces, con eso ya tienen la dirección, ¿no? Alfa. Ya. Entonces, 4 ecuacioncitas jóvenes que deben ir recordándoselo, ¿ya? Ahora, vámonos a 2. Vamos a ver el movimiento parabólico incompleto. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo incompleto? En sí es el análisis de un punto de su trayectoria del objeto en movimiento, ¿no? Entonces, en este caso, miren, nos vamos a olvidar esto ya, esto nos olvidamos, esto olvidamos, ay, perdón, vamos a volver atrás, esto nos olvidamos, esto chao, esto chao, esto chao, esto chao, ¿no? Ahí está, todo eso chao. Entonces, nosotros queremos analizar un punto de su trayectoria, entonces puede ser en este punto, ¿no ve? Donde se encuentre ese objeto. Entonces, en ese punto vamos a analizar ciertas características. ¿Qué va a tener? Va a tener una velocidad en ese punto, lo cual va a ser muy diferente a lo que estaba al principio. Va a ser un v sub 1. Luego, ¿qué más va a tener? Respecto de la posición inicial, obviamente va a recorrer una cierta altura de forma vertical, ¿no? H. Y después de manera horizontal desde la posición que se encontraba hasta donde lo hemos dejado o nuestro punto de análisis va a haber una distancia horizontal que es X. Y no hay que olvidar que también lo hace en un determinado tiempo, ¿no? Eso es muy importante, el tiempo.
Pero hay ciertos detalles. Si nosotros queremos analizar el eje X, el eje Y en esa posición donde se encuentra nuestro objeto, entonces debemos considerar primeramente que el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Luego el eje Y es caída libre, por eso va subiendo y disminuye su velocidad. Cuando baja, aumenta su velocidad. Pero sobre el eje X, como es la velocidad constante, entonces eso es por el efecto del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que descomponer primeramente nuestra velocidad en el inicio, tanto en el eje X y tanto en el eje Y, para analizar la trayectoria en el eje X y tanto en el eje Y, ¿ya? Para ver en la posición donde se encuentra. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Descomposición. Entonces, desde la punta de su flecha, ahí está, y como vemos la dirección está hacia el eje X, entonces de manera vertical descomponemos. Una vez que intersecta el eje X, desde el origen hasta ese punto trazamos una flechita, ahí está, y esta flechita tiene su nombre, aquí abajito lo voy a poner. Es denominado la velocidad inicial en el eje X, ahí está. Luego, al eje Y también tenemos que descomponer desde la punta de la flecha de nuestro vector, descomponiendo hacia el eje Y de manera horizontal, llega a interceptar al eje horizontal, o perdón, al eje Y. Entonces, desde el origen hasta ese punto, trazamos una flechita, ahí está esa flechita, y esa flechita se llama velocidad inicial descompuesta en el eje Y. Ahí está. ¿Y a qué me voy todo esto? Esas ecuaciones tienen de cada uno de lo que hemos descompuesto. Entonces, primeramente acá, lo que tiene que hacer, jóvenes, es realizar la descomposición. Entonces, esas dos descomposiciones que hemos realizado tienen sus ecuaciones. Entonces, la velocidad inicial en eje X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de la dirección, que es alfa. Luego la velocidad inicial del eje Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del alfa. Ahí está. Primeramente, eso se realiza como procedimiento. Después, ¿qué tienen que hacer? Tienen que analizar ahora con respecto de cada uno de los ejes. Entonces, segundo sería el eje X. El eje X pueden ver que es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué ecuación tenemos ahí? Velocidad igual a distancia sobre el tiempo, ¿sí o no? Pero hay ciertos cambios. Si bien sobre el eje X es este movimiento con esa velocidad, entonces esa velocidad es P sub 0 X y la distancia es este que recorre y este es el tiempo, ¿no? Entonces no hay tal cambio de X y T. Esa es la ecuación en el eje X. Ahora vámonos al eje Y. Tenemos que analizar en el eje Y. Y en el eje Y nos está diciendo que el análisis es por caída libre. Entonces, como hemos avanzado anteriormente caída libre, entonces ya sabemos qué ecuaciones utilizar. Entonces, las ecuaciones nos dicen, la altura que recorre es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos positivo si baja y negativo si sube, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Hay un ligero cambio? Sí, sobre la velocidad inicial. Estamos analizando en la velocidad inicial del eje Y, ¿sí o no? Esito es el cambio. Luego, hay los otros dos para obtener la velocidad final. Entonces, también se puede obtener, ¿no? Entonces, según la ecuación, nos dice velocidad final en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y más o menos la gravedad por el tiempo, ¿no? Luego, tercera ecuación, velocidad final en eje Y va a ser al cuadrado igual a la velocidad inicial del eje Y elevado al cuadrado más o menos 2 veces la gravedad por la altura. Pero ¿dónde se encuentra esa velocidad final? Se preguntarán. Se encuentra en la posición donde estamos realizando el estudio. Por eso es el movimiento que realiza de forma vertical, ¿no? Entonces acá, mis jóvenes, en esta posición tenemos lo que es un vectorcito donde es la velocidad final en el eje Y. Pero ¿qué pasa en el eje X? Como es m de u, entonces esta velocidad
tiene que mantenerse constante. Entonces, en la posición donde estamos estudiando, esa velocidad C mantiene. Velocidad inicial en el eje X. Sigue siendo lo mismo, pero solamente cambia del eje Y, nada más, ¿ya? Y no solamente acaba ahí, hay la ecuación para hallar la velocidad, ¿no? Entonces, ahora vámonos a otra ecuacióncita. Aquí se los voy a poner, mire. Para obtener la velocidad 1 en esa posición, lo elevamos al cuadrado y eso es igual a la suma de las velocidades descompuestas, que es como una descomposición, elevadas al cuadrado. Entonces, velocidad final en eje Y elevado al cuadrado, más la velocidad inicial en el eje X elevado al cuadrado. Ahora, no solamente acaba ahí, según a esta velocidad, no solamente va a ser la misma dirección que tenía al principio, que es alfa, cambia su dirección con respecto de la horizontal. Entonces le pondremos tita. Entonces, para hallar ese tita, va a ser el tangente de tita igual a la velocidad final en el eje Y dividido entre la velocidad inicial del eje X. Listo. Eso es todo, jóvenes, con respecto de las ecuaciones, ¿ya? Entonces vayan escribiéndolas, vayan ahí memorizándolas, porque esa es la que vamos a utilizar para nuestros problemitas, ¿no? La voy a ir encuadrando, para que vayan copiando también. Muy necesario que ustedes lo sepan, ¿no? Alguien quería entrar, parece. Ahí está. Después estas ecuacioncitas, ¿no? Muy importantes. Ahí está. Y no solamente acaba ahí, hay un tercero, pero es un movimiento parabólico incompleto sin el tiempo, jóvenes, ¿ya? Entonces vamos a anotar esto más. Ahora sí. Vamos a copiar lo mismo, estas imágenes también. Todo esto vamos a copiar. Van a ver qué es lo que va a cambiar. Algo simple va a cambiar, nada más. Entonces, movimiento parabólico incompleto sin tiempo se lo denomina. Sin el tiempo. Pero si me preguntaran por qué sin el tiempo, miren los cambios que van a sufrir en nuestro análisis. Velocidades iniciales en el eje X y en el eje Y no se analizan, se descartan, ¿no? Ahí está. Estas velocidades, chao. Chao, lo que hemos descompuesto, chao, se está eliminando. Ahí está. Perdón, esa distancia sí me necesito. Este chao también. Esta velocidad también chao. Este ángulo chao también. Esa altura necesito. Esto chao y esto chao. Listo. El tiempo ya no se lo considera. Ahí está. Entonces, nosotros analizamos en cualquier punto de su trayectoria, pero depende de la distancia que ha recorrido y la altura también que ha llegado. Entonces, ahí tenemos una ecuación denominada como la ecuación de movimiento parabólico, ¿no? No sé si lo han escuchado. Entonces, la ecuación viene de la siguiente forma. Nos dice lo siguiente, miren. Ecuación. Entonces, nos dice la altura, que es h, va a ser igual a la distancia que recorre por el tangente de la dirección, que es alfa, menos la gravedad por la distancia que recorre elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado y multiplicado por el coseno de cuadrado del ángulo o dirección alfa, ¿no? Ahí está. No sé si ustedes también lo han visto en colegio, ¿no ve? Esta formulita. Es muy simple porque va respecto de lo que les menciono, la distancia y la altura, ¿no? Con eso se juega esto. Perdón. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a aumentar ese cuadrado, tiene que estar adentro.
Listo. Entonces, esta ecuación solamente sirve en relación de la altura y la distancia a la cual se encuentra nuestro objeto en movimiento, ¿no? Entonces, ese es el ligero cambio, jóvenes, que ustedes deben considerar. Y ahí, no, como pueden ver, en esa ecuación no se considera el tiempo, no hay el tiempo, ¿no? Entonces, esa cierta modificación. Tal vez alguna pregunta, jóvenes, que tuviesen. Ya. Mientras van viendo las formulitas, me dan unos minutitos, les voy a mandar lo que es la guía de problemas, ¿ya? Al grupo de WhatsApp les voy a mandar. Ya. Se ha mandado al grupo de WhatsApp lo que es movimiento parabólico. Los ejercicios que vamos a
resolver, ¿no? Vamos a aumentar. Ya, ahí está, jóvenes. Entonces son 10 ejercicios, o bueno, 9 ejercicios que tenemos ahí. La anterior creo que hemos hecho los impares o los pares, impares, ¿no? Ahora haremos los pares, ¿ya? Listo. Entonces, acá vamos a capturar el número 2. Ahí está. Y acá abajo. Ya. ¿Qué nos dice el ejercicio? Una pelota de béisbol se lanza a 30 metros por segundo con un ángulo de 53 grados con la horizontal. Inmediatamente un jugador de tiempo corre a 4 metros por segundo hacia el interior del campo y atrapa a la misma altura desde la cual fue lanzada. ¿Cuál era la distancia original entre el bateador y el jugador que atrapa la pelota A? ¿No? Entonces, nos dice, una pelota de béisbol se lanza, dice, ¿no? A 30 metros por segundo, con un ángulo de 53 grados, con la horizontal. Inmediatamente dice, un jugador de tiempo corre a 4 metros por segundo. ¿No? Entonces, nuestro gráfico tenemos que analizar de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y después los datos. Ahí está. Entonces, ahí podemos ver a un bateador inicial. Y respecto de la horizontal hay un ángulo, ¿no ve? Que es alfa. Y sale con disparo realizando un movimiento parabólico, ¿no ve? Realiza su movimiento parabólico. Pero antes de dispararlo, obviamente hay un jugador externo, ¿no? Que está a una cierta distancia, ¿no? Aquí vamos a dibujar al jugador, ¿no? Este jugador entonces empieza a correr, ¿no? Para agarrar la pelota. Entonces, cuando justo lo agarra la pelota, es en el momento que ha llegado a llegar a la misma altura de donde se ha lanzado. Entonces, ahí ya lo atrapa el jugador, ¿no? Ahí está la pelotita atrapada. Ahí está. Entonces, ahí podemos ver que nuestro jugador lo ha atrapado, ¿no? De esa forma. Aquí es un poquito menos tan cuelludo, ¿no? Ahí, listo, ahí está. Listo. Entonces, como pueden ver, jóvenes, respecto de los parámetros o los datos que tenemos, nos dice que la velocidad inicial es de 30 metros por segundo. Luego el ángulo es de 53 grados. Y cuando este jugador ha ido directamente hacia la pelota, obviamente ha ido de forma horizontal y con una velocidad. Entonces la velocidad del jugador es igual a 4 metros por segundo, ¿no? Y atrapa a la misma altura, como nos ha mencionado. ¿Cuál era la distancia original entre el jugador y el jugador que atrapa la pelota, ¿no? Entonces, obviamente, esta pelota, desde el momento que ha sido lanzada hasta que lo atrapa, va a recorrer su distancia la propia pelotita. Luego, el jugador, desde donde se encontraba hasta donde lo ha atrapado, obviamente va a tener que recorrer su propia distancia, el jugador. Entonces, lo que nos pide es que desde este punto hasta donde se encontraba el jugador, entonces hay una distancia, ¿no? Que es lo que nos estaba pidiendo desde el principio, ¿no? De antes de ser lanzada y antes que el jugador lo atrapara a la pelota, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en este caso.
Ahora, la situación de esto. Tenemos dos movimientos. Uno primero que es respecto de la pelotita, luego el otro que es respecto del jugador. Entonces, primero analizamos con respecto de las distancias, porque hay una relación de distancias en ahí. Entonces decimos relación de distancias, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué relación de distancias tenemos? Que la distancia entre el bateador y el jugador, que es X, va a ser igual a la distancia que va a recorrer la pelotita más la distancia que va a recorrer el jugador, ¿sí o no? Entonces, esta es nuestra primera ecuación que vamos a utilizar. Pero lo que tenemos acá de incógnita es obviamente estas distancias. No sabemos para obtener esta distancia que nos pide, ¿sí o no? Entonces, ahora vamos a analizar cada uno de los objetos que tiene su movimiento. Entonces, primero para la pelota. Entonces, movimiento parabólico, ¿no? Parabólico. ¿Pero de qué tipo? ¿De qué tipo sería, jóvenes? ¿Completo o incompleto, según lo que les he mencionado? Ya. Entonces va a ser un movimiento parabólico completo, obviamente, ¿no? Completo. Entonces, si es un movimiento parabólico completo, entonces esa distancia horizontal que vemos como XP, entonces para la pelotita, obviamente va a ser su distancia máxima, ¿sí o no? Entonces ya tenemos tal ecuación para utilizar, ¿no ve? Que es esta. Entonces lo vamos a copiar acá. Ahí está. Entonces ahí, miren, eso es igual a la distancia de la pelotita, ¿no? Esa es la distancia máxima que va a alcanzar la pelotita.
Entonces, relacionando con la distancia máxima, ya tenemos nuestra ecuación. Entonces, la distancia de la pelotita, reemplazando datos, como está trabajando en el sistema internacional, su velocidad inicial de la pelotita es 30 elevado al cuadrado por el seno de 2 por el ángulo alfa. El ángulo alfa es 53 grados. Listo, todo esto dividido entre la gravedad, que es 9,81. Entonces ahí XP va a ser igual a un valor. Calcularemos eso. Sale un valor de 88,19. Unidad en el sistema internacional para distancia, sabemos que es metros, ¿no? Ahí está. Listo. Esta es nuestra distancia de la persona, o perdón, de la pelotita, no es de la persona, es de la pelotita. Vamos a analizar ahora para el jugador. Pero hay un detalle del jugador. Si bien, digamos, él va a moverse hasta agarrar la pelotita, si bien recorre una cierta distancia, también tiene que hacerlo en un determinado tiempo. Entonces, hay una relación de tiempos ahí. Entonces, como es simultáneo el movimiento desde que ha sido bateado hasta que lo agarre el jugador que entra hacia el encuentro, entonces obviamente el tiempo va a ser lo mismo para cada uno. Entonces, el tiempo de la pelota va a ser igual al tiempo del jugador. Ahí está. Es simultáneo. Si nos hubiera dicho uno ha llegado más antes y el otro ha llegado después, entonces ahí sí tendríamos que modificar. Pero como no nos menciona que ha llegado uno antes y otro después, entonces el movimiento es simultáneo para cada uno. ¿Ya? Listo. Entonces analizaremos lo que es para el jugador. Jugador. Entonces ahí eso es caída. Ah, perdón, no es caída libre, ¿no? Es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya eso por qué? Porque si bien el jugador ingresa a la cancha, no acelera, entonces no hay tal cambio de velocidad. Entonces tenemos que considerar que la velocidad ha sido constante, ¿no? Entonces ahí X, lo que es la ecuación, va a ser velocidad igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces velocidad del jugador, luego la distancia que recorre el jugador y el tiempo que recorre el jugador. ¿No ve? Entonces de esta ecuación, como pueden ver, la distancia del jugador no tenemos. El tiempo del jugador peor no tenemos, ¿no ve? Mientras la velocidad del jugador sí tenemos. Entonces, ¿de dónde lo voy a obtener? Como eso es igual al tiempo de la pelota, entonces tengo que obtener el tiempo de la pelota. Pero como es un parabólico completo, obviamente el tiempo que va a demorar en realizar su trayectoria, la pelotita va a ser en el tiempo de vuelo. Entonces, eso vamos a copiar ahora. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual al tiempo de la
pelota, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el tiempo de la pelota es igual a 2 por la velocidad inicial, nuevamente, que es 30 por el seno del ángulo de 53 grados y todo esto dividido entre la gravedad que es 9,81. Entonces el tiempo de la pelotita va a ser un valor, ¿no? Esto calcularemos. Ya. Calculando nos va a dar un valor siguiente. 2 por seno de 53, todo esto dividido entre 9,81. Sale 4,88, ¿no? Unidad del tiempo en el sistema internacional, segundos. Ahí está. Entonces ahí podemos ver que el tiempo que hemos hallado de la pelota va a ser el mismo tiempo de el jugador, ¿no ve? Entonces ahí el tiempo del jugador va a ser igual a 4,88 segundos, ¿no? Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestra variable con su valor del tiempo del jugador. Entonces esto ya hemos calculado. Entonces nos falta la distancia del jugador. Entonces, lo que divide pasa a multiplicar. Entonces distancia del jugador igual a la velocidad del jugador por el tiempo del jugador. Entonces distancia del jugador es igual a la velocidad del jugador es igual a 4 por el tiempo que hemos obtenido del jugador de 4,88. Entonces ahí multiplicamos, ¿no? Esos dos valores. La distancia del jugador va a ser un valor. Entonces, 4 por 4,88. Entonces, 19,52. En el sistema internacional, metros, ¿no? Ahí está. Listo. Eso es la distancia del jugador. Ahora, vámonos con la ecuación 1. La distancia va a ser igual a la distancia de la pelota más la distancia del jugador. Entonces, reemplazando valores, la distancia de la pelotita hemos visto que es 88,19 más la distancia del jugador, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro valor, ¿no? Entonces, 88,19 más 19,52. Eso es 107,71 en unidades de metros. Ahí está. Listo, esa es nuestra respuesta. La misma que hemos obtenido del ejercicio, ¿no? Tal como está ahí su respuesta, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta tal vez, jóvenes?
Ya. Hay preguntas. Vamos con la pregunta 4. Listo. ¿Qué nos dice el 4? Desde un lugar situado a 180 metros de altura, se lanza horizontalmente un proyectil con una velocidad inicial de 540 metros por segundo. ¿Cuál será su velocidad B? Dice, al chocar con el suelo, y cuánto saldrá el alcance X del disparo, ¿no? Entonces, vamos a analizar lo que es el gráfico y tanto los datos, ¿no? Eso es muy importante. Siempre hagan su grafiquito y recaben sus datos, porque así de esa manera ustedes van a ir visualizando cómo poder resolver el problema, ¿no? Listo, entonces tenemos lo que es un objeto que está a 180 metros de altura y nos menciona que se lanza, pero horizontalmente, ¿no? Entonces ahí vamos a dibujar un objeto. Un objeto, miren, ahí está, que se lanza de manera horizontal y eso se lo hace con una velocidad inicial, ¿no ve? Pero este objeto desde el suelo, ahí está, desde el suelo, está a una cierta altura, ¿no? Ahí está, a una cierta altura. Ahí está. Entonces, esto se encuentra a una altura h, ¿no? Entonces, entre los datos que tenemos, la velocidad inicial a la cual fue disparada es de 540 metros por segundo. Segundo. Y la altura, segundo. Y la altura, segundo. Y la altura a la cual se encuentra nos menciona de 180 metros, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, una vez que se ha lanzado, obviamente el objeto va a empezar a realizar un movimiento parabólico, ¿no ve? De esta forma. Entonces va a ir descendiendo hasta llegar a chocar con el suelo, ¿sí o no? Entonces, antes de que choque, me está pidiendo hallar lo que es la velocidad, justamente en ese punto, ¿no? Ahí está. Velocidad 1 le vamos a poner. ¿Está bien? ¿Tuviesen alguna duda, jóvenes? Ahí está, ya es todo lo que tenemos que analizar. Pero me falta algo más. Me dice cuánto valdrá el alcance del disparo. Entonces, desde la posición que se ha lanzado hasta donde llega a chocar antes del suelo, va a recorrer una distancia. Y eso es el alcance, ¿no? Que nos está diciendo.
Ya. Entonces, vamos a realizar lo que es el análisis para nuestro objeto en movimiento. Entonces, como pueden ver, no es un movimiento parabólico completo, es incompleto. Solamente que acá tenemos que analizar sobre el punto donde se está lanzando, ¿no? Entonces, movimiento parabólico incompleto, ¿no? Incompleto. Listo. Entonces ahí vamos a ver que desde ese punto estamos viendo que nuestro objeto va a ser lanzado y tenemos que analizar, como les he mencionado desde el principio, esta situación, ¿no? Esto, lo que es este procedimiento. Entonces, primeramente tenemos que realizar la descomposición, pero como ya tenemos las ecuaciones, entonces no es necesario descomponer sobre la figura, ¿ya? Entonces, primero que hemos dicho, la descomposición. Entonces, velocidad inicial en el eje X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de su dirección. Luego, la velocidad inicial en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de la dirección, ¿no? Seno de la dirección. Listo. Entonces, podemos ver que acá nuestro objeto, si es lanzado de manera horizontal, esta dirección, ¿cuánto sería, jóvenes? A ver, les escucho en el chat. ¿Cuánto considerarían ese ángulo? Nada, jóvenes. ¿Cuánto sería el ángulo? ¿Qué dice? Ya. Entonces lo que debemos considerar, como es de manera horizontal su movimiento, este ángulo o dirección debería ser 0, ¿ya? En ese caso, la dirección 0 grados. Entonces, si es 0 grados, aquí al ladito voy a resolver, miren, aquí al ladito. Entonces va a ser b sub 0 x igual a b sub 0 por el coseno de 0. Luego el otro b sub 0y igual a b sub 0 por el seno de 0 grados, ¿no ven? Entonces el coseno de 0, ahí está, va a ser igual a ¿qué? A 0, ¿no ve? ¿O es 1? No, es 1, ¿no ve? Entonces eso es 1. Luego el seno de 0 obviamente es 0. Ahí sí tenemos ese valor de 0. Si ustedes lo sacan en su calculadora cada uno, les va a dar esos valores. Entonces, reduciendo nuestras expresiones, este b sub 0x va a ser igual a la velocidad inicial. Luego el otro b sub 0y va a ser igual a 0, porque 0 multiplicado por algo es 0. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo estas ecuaciones? Que lo que es velocidad inicial en el eje X va a ser la misma velocidad inicial con la cual ha salido disparado. Luego lo que es la velocidad inicial en el eje Y va a ser igual a 0, ¿no ve? Ahí está. Listo. Después, viendo más allá, ¿no?
más allá de esto, tenemos que ir analizando ahora los ejes, ¿no? Los ejes. Eje X, que va a ser movimiento rectilíneo uniforme, que es respecto de nuestro movimiento parabólico. Entonces va a ser velocidad inicial, perdón, aquí, velocidad inicial en el eje X igual a la distancia que recorre sobre el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Velocidad inicial en el eje X, tenemos, ¿no? Tenemos ese dato. X, no tenemos. Tiempo, peor, no tenemos. Entonces, tenemos que hallar el tiempo, ¿no? Para hallar esa distancia. Entonces, esta distancia vamos a despejar. Miren, vamos a despejar. Ese que divide al otro lado va a multiplicar. Entonces va a ser X igual a la velocidad inicial del eje X por el tiempo. Listo, lo dejaremos ahí como ecuación 1. Ecuación 1. Ahora vamos a ver sobre el eje Y. Entonces, sobre el eje Y es caída libre. Entonces, la velocidad inicial del eje Y, miren, respecto de lo que vamos a analizar, ¿no ve? Nos ha dicho que es 0. Entonces, ahí tenemos que tener ese dato muy importante, ¿no? Tenemos que tener ese dato muy importante, ¿no? Listo. Entonces, la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, si eso es 0, va a volverse todo esto 0, ¿no? 0. Entonces acá se va a volver h igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, podemos ver aquí un dato bien importante. La altura tenemos de dato, ¿no? La gravedad, por ende. Y el tiempo, no hay el tiempo. Entonces, este tiempo podemos obtener. Despejaremos. Lo que divide el 2 pasa al otro lado a multiplicar. Y nos queda gravedad por tiempo al cuadrado. Luego, esa gravedad que multiplica pasa a dividir. Entonces, ahí tenemos tiempo al cuadrado. Y ese cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada de 2h sobre g. Listo, y ahí podemos reemplazar valorcitos, ¿no? Entonces, reemplazando valores, va a ser tiempo igual a la raíz cuadrada de 2 por 180 dividido entre la gravedad, que es 9,81. Entonces, dado por eso, nos va a dar un valor el tiempo, ¿no? Calcularemos. Listo. Entonces nos sale 6,06 segundos, ¿no? Ahí está. Eso es nuestro tiempo. Pero me interesa, sí, me interesa solamente para la primera ecuación. Mientras lo que yo quiero calcular, que es la velocidad, en ese punto ya sabemos las ecuaciones, ¿no? Aquí están esas ecuaciones. Podemos determinar con esto. Pero ¿qué es lo que necesito? La velocidad final de energía Y. Mientras que la velocidad inicial de energía X ya lo tenemos. Entonces hay que obtener esa velocidad final en energía Y. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? También de caída libre, solamente que vamos a utilizar otra ecuación. Entonces aquí utilizando otra ecuación va a ser la velocidad final en el eje Y igual a la velocidad inicial en el eje X, luego más porque está bajando la gravedad por el tiempo, ¿no? Ahí está. Y el tiempo es lo mismo. ¿Podemos hallar con altura? Sí, también. Hubiéramos utilizado la otra ecuación que es cuadrados, ¿no? Entonces ahí, reemplazando valores nada más. La velocidad final en el eje Y va a ser igual la velocidad inicial en el eje X, la velocidad inicial, que es 540, luego más 9,81 por el tiempo. El tiempo hemos hallado de 6,06, ¿no? 6,06. Listo. Velocidad final en el eje Y.
540 más 9,81 por 6,06. Y sale un valor de 599. 599. A ver, algo creo que estamos mal acá. Está bien, sí, 540 más 9,81 por el tiempo, 6,06, ¿no? Ahí está. 599,45 metros por segundo. Ahí está. Luego, ¿qué más? Tenemos que hallar la velocidad, ¿no? La velocidad. La ecuación, ya sabemos. Velocidad 1 es igual al cuadrado, velocidad final en el eje Y al cuadrado, más la velocidad inicial en el eje X elevado al cuadrado, ¿no? Y ya tenemos esos datos, ¿no? Entonces, velocidad 1, el cuadrado al otro lado como raíz cuadrada, ahí está. Velocidad final del eje Y, que es 599,45 elevado al cuadrado, más la velocidad inicial en el eje X, que es 6, perdón, 590, perdón, no hay que ver esto, aquí arriba está, ¿no? 540, ¿no? Ahí está, 540 elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. Hay un detalle, ¿cuál me he equivocado, jóvenes? No me han avisado, miren. Estamos refiriéndonos al eje Y, ¿no ve? Entonces, acá es la velocidad final del eje Y igual a velocidad inicial del eje Y más la gravedad por el tiempo. Aquí nos hemos equivocado, ¿no? Aquí no es del eje X. Esto nada que ver. Es del eje Y. Este es el eje Y. Entonces, ahí tenemos 0, ¿no? Listo. 9,81 por 6,06. Va a ser 59. Ahí sale el correcto valor, 45, ¿no? Entonces ahí tenemos ese valor. Va a ser 59,45. Ahora sí, ligero cambio nada más. Entonces la velocidad 1 va a ser igual, ¿no? Raíz cuadrada de 59,45 al cuadrado más 540 elevado al cuadrado. Entonces, 543,26 en las unidades del sistema internacional, metros por segundo. Entonces, ahí, esta es nuestra velocidad, ¿no? Listo, ahí está, jóvenes. ¿Sale lo mismo? Sí, la misma velocidad, 543,26. Pero me falta la distancia, ¿no? Entonces podemos utilizar la ecuación 1, ¿no? La ecuación 1. Entonces decimos D1, ¿ya? Entonces la ecuación 1 nos dice X igual a la velocidad inicial del eje X por el tiempo. Entonces X va a ser igual a la velocidad inicial del eje X, que es la velocidad inicial de 540. Ahí está, 540 por el tiempo de 6,06. Listo, entonces ya tenemos nuestro valor. 0,6. Entonces eso sale 3272,4. Unidad de la distancia, metros, ¿no? Listo, eso es nuestra respuesta del alcance máximo, ¿no? Que alcanza. Y aquí sale 3271,32. Varía poco nomás, ¿no? Si lo hubieras puesto con todos sus decimales, tal vez nos hubiera salido el exacto, ¿no? Ahí está, jóvenes. Entonces, eso es el análisis de esto.
Ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar con el siguiente, ¿no? Vamos con el 6. Listo. ¿Qué es lo que nos dice? Se disparan dos proyectiles al mismo tiempo, con una misma velocidad inicial y con las direcciones que muestra el gráfico. Hallar la relación que existe entre D1 y D2, ¿no? Entonces tenemos el gráfico. El D2, por si acaso, es esta distancia que está ahí de color rojito, solamente que no está anotado, ¿no? Distancia 2, ¿ya? Necesito nada más. Listo. Entonces ahí podemos ver que en nuestra imagen tenemos dos proyectiles, uno que se dispara hacia arriba y el otro que se dispara hacia abajo. Entonces vamos a analizar con respecto de cada uno de los proyectiles independientemente. Pero ¿qué es lo que sucede de este problema? Este problema se está manejando de forma algebraica. ¿Y qué quiere decir de forma algebraica? Que no tiene valores los datos que nosotros tenemos en la figura. Ese B sub 0 y ese ángulo tita no tienen valores. Entonces, al no tener valores, es como si estuviésemos manejándolo como datos, ¿ya? Algebraicos, solamente como variables, ¿ya? Y la situación es que nosotros queremos hallar una relación que exista entre D1 y D2. Entonces, esa relación tiene que ser la resta de D2 con D1, ¿no? Listo. Entonces, ahora tenemos que analizar independientemente cada uno. Entonces, lo que está subiendo y el otro que está bajando, ¿ya? Listo. Entonces, le vamos a dar nombrecitos. Este que sea el 1, el que estamos viendo hacia abajo. Ese que sea nuestro proyectil 1. Luego el de arriba, que sea el proyectil 2. Ahí está. Entonces vamos a analizar el proyectil 1. De 1 vamos a decir, ¿ya? Y como pueden ver, cada uno de ellos está realizando un movimiento parabólico incompleto. Incompleto. ¿No ve? Ahí está. Entonces, analizando del 1, si bien esto va a ir de manera hacia abajo, entonces obviamente va a tener que recorrer una cierta altura, ¿no? De esta posición hasta esta posición, donde va a llegar a chocar el suelo, ¿no? Entonces, ese va a ser H, ¿no? Entonces ahí, viendo eso, obviamente lo que es nuestro objeto tenemos que descomponer primeramente, ¿no? Como les menciono, descomponer. Entonces, entre la descomposición va a ser velocidad inicial del eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno de la dirección. Pero en este caso la dirección es tita, ¿no? Tita. Luego, la velocidad inicial del eje Y es igual a la velocidad inicial por el seno de tita, ¿no? Ahí está. Entonces, esto ya lo tenemos como ecuación. O sea, no hay ya que reemplazar. Se tiene que dejar ahí, ¿ya? Solamente son ecuaciones, nada más. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que analizar ahora el eje X, ¿no ve? Que es MR Listo. ¿Qué ecuaciones tenemos? Tenemos la principal, que es velocidad inicial del eje X igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Qué modificamos? ¿Cuál distancia? Es esta distancia que va a recorrer nuestro objeto 1, ¿sí o no? Entonces, esto es de 1. ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo, por si acaso, es muy diferente al del otro objeto. ¿Por qué? Porque si bien este se lanza con la misma velocidad inicial, el otro va a tener que primeramente subir y luego el otro va a tener que bajar más antes, ¿no ve? Entonces el otro, el proyectil 2, primero sube y recién va a bajar. Mientras que el proyectil 1 directamente está bajando.
Entonces ya hay tiempos diferentes ahí. Entonces aquí le vamos a poner tiempo 1. Entonces ahí el D1 despejamos. El tiempo T1 va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces va a ser D1 igual a la velocidad inicial del eje X por el tiempo 1. Ahí está. Entonces D1 va a ser igual velocidad inicial del eje X, velocidad inicial por el coseno de tita por el tiempo 1. Ahí está, ¿no? Listo, esta es nuestra segunda ecuación. Le vamos a dejar ecuación 2. Ahora, vámonos para el eje Y. El eje Y. Listo. ¿Qué es? Caída libre. ¿No ve? Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar? Las que ya conocemos. Respecto de ello, las que ya conocemos. Respecto de ello, acá no nos interesa la velocidad final con la cual llega al suelo. ¿No ve? Entonces, solamente vamos a interesarnos respecto de la altura. Entonces, ahí tenemos una ecuación en relación de la altura. Va a ser igual a la velocidad inicial del eje Y por el tiempo, y como está descendiendo va a ser positivo, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cuál tiempo? Es tiempo 1, ¿no ve? Que hemos dicho anteriormente. ¿Y cuál altura? Esta altura que va a descender, ¿no? Ahí está. Listo, entonces va a ser h igual velocidad inicial del eje Y, velocidad inicial por el seno de tita, por el tiempo 1 más 1/2 de la gravedad por el tiempo 1 elevado al cuadrado. En sí es reemplazado la equivalencia de la velocidad inicial del eje Y. ¿No ve que tenemos acá como ecuación? Nada más, solamente es para reducir expresiones. Listo. Entonces ya tenemos una segunda ecuación. Miren, perdón, tercera ecuación, ¿no? Aunque, no, nada que ver. Esta sería la primera que hemos obtenido. Primera ecuación. Y acá, segunda ecuación. Segunda ecuación. Ahora, vamos a analizar el otro objeto. Entonces acá, vámonos de 2. De 2. Movimiento parabólico incompleto también. Incompleto. Entonces, igual, de la misma forma, al descomponer, vamos a tener esas ecuaciones que estamos viendo, ¿no? Tanto en el eje X y tanto en el eje Y, porque las velocidades iniciales y tanto las direcciones son las mismas, ¿no? Entonces, obteniendo mismas nada más. Velocidad del eje X igual velocidad inicial del eje Y por coseno de tita. Luego, velocidad inicial del eje Y igual a la velocidad inicial por el seno de tita. Ahí está. Ahora analizamos cada uno de los ejes también. Entonces el eje X ahora va a ser MRU. ¿No ve? Ahí está. MRU. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el MRU, el eje X? Velocidad inicial en el eje X es igual a la distancia que va a recorrer, que es el de color rojo, la distancia 2, dividido entre el tiempo. Pero como les he mencionado, es muy diferente del otro. Entonces acá va a ser tiempo 2, ¿no ve? Ya, muy diferente. No es simultáneo por si acaso. Listo. Entonces, para reducir esto, vamos a tener que reemplazar, bueno, despejaremos la distancia 2 primeramente, como lo hemos hecho anteriormente. Entonces va a ser distancia 2 igual a la velocidad inicial de Gx por el tiempo 2, ¿no? Ahí está, tiempo 2. ¿Y qué es lo que reemplazamos? Lo que conocemos de la velocidad inicial del eje X. Entonces va a ser distancia 2 igual a la velocidad inicial del eje X, que es velocidad inicial por el coseno de tita del tiempo, el tiempo 2, ¿no? Listo. ¿Qué ecuación? Ecuación 3 le pondremos. Ecuación 3. Ahora vámonos al eje Y, ¿no? El eje Y. El eje Y. Entonces eso es caída libre, ¿no ve? Y misma ecuación, solamente va a haber ligeros cambios, jóvenes, ligeros cambios. Entonces va a ser h igual a la velocidad inicial del eje Y por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Tiempo 2. Pero
vean qué está haciendo el objeto. Está subiendo primeramente. Entonces, en este caso, por caída libre va a ser negativo, ¿no ve? De 1/2 de la gravedad por el tiempo 2 elevado al cuadrado. Ahí está, ¿no? Pero hay una situación, jóvenes. No va a ser esta altura que estamos viendo acá. Va a ser la altura que va a subir en este caso, ¿no ve? De esta forma. Pero para analizar esta alturita respecto de esta velocidad inicial, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como esto está subiendo, ¿no ve? En caída libre les he explicado eso, si recuerdan de esta forma. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Esta notita muy importante. Cuando un objeto está subiendo y por debajo está la altura, entonces solamente de la ecuación cambia su signito, se vuelve negativo, nada más, ¿no ve? Y pasa lo mismo acá. Entonces acá solamente hay un signo, la altura, porque este objeto está subiendo y por debajo está la altura. Entonces eso nomás cambia acá. Entonces aumentamos ese signo negativo. Nada más. Listo. Entonces ahí ya podemos reemplazar lo que equivale nuestra velocidad inicial en el eje Y, pero antes tenemos que cambiar los signos. Eso es muy importante. En vez de que sea menos h, que se vuelva positivo. Entonces a ambos miembros lo voy a multiplicar por negativo. Entonces voy a tener h es igual a menos la velocidad inicial del eje Y por el tiempo 2 más 1/2 de la gravedad por el tiempo 2 elevado al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces ahí, miren jóvenes, ya podemos reemplazar. Entonces h es igual a menos la velocidad inicial del eje Y. Y viendo nuestras ecuaciones, eso es velocidad inicial por el seno de tita por el tiempo 2 más 1/2 de la gravedad por el tiempo 2 al cuadrado, ¿no ve? Ahí está. Entonces, viendo estas ecuaciones, esta nueva ecuación, si quieren, 4 le llamamos, entonces la 2 y la 4 son relativamente iguales con respecto de h, ¿no ve? Entonces, la 2 lo vamos a reemplazar en la 4. Listo. ¿Qué vamos a tener de la 4? Miren, jóvenes. La 4 nos dice h, que es por la ecuación 2, velocidad inicial del seno de tita por el tiempo 1 más 1/2 de la gravedad por el tiempo 1 al cuadrado. Va a ser igual de la ecuación 4, su segundo miembro, que es menos la velocidad inicial por el seno de tita por el tiempo 2 más 1/2 de la gravedad por el tiempo 2 elevado al cuadrado. Ahí está, ¿no ve? Entonces, tenemos que analizar esta ecuación que nos ha dado, jóvenes. Hay que analizar. Entonces, me conviene que los tiempos que están elevados al cuadrado estén en un miembro. Luego, los otros tiempos que no tienen elevado al cuadrado, que estén en un miembro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este término que venga al primer miembro. Entonces, viene al primer miembro y viene a sumar, ¿no ve? Entonces, velocidad inicial en el seno de tita por el tiempo 1 más la velocidad inicial por el seno de tita por el tiempo 2. Eso va a ser igual a que en el segundo miembro tenemos 1/2 de la gravedad tiempo 2 al cuadrado y de este vamos a llevar al otro miembro y va a ir a restar, ¿no? Menos 1/2 de la gravedad por el tiempo 1 elevado al cuadrado. Ahí está. Listo. ¿Qué podemos factorizar de esos términos? Del primer miembro podemos factorizar velocidad inicial por el seno de tita y dentro nos queda el tiempo 1 y el tiempo 2. Y del otro lado que podemos factorizar 1/2 y la gravedad. ¿Y qué nos queda? Tiempo 2 al cuadrado menos tiempo 1 al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿a qué les recuerda esto, jóvenes? Esto. ¿A qué les recuerda?
¿Qué es, jóvenes? Es una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, recuerden que eso se adecua a esta forma, ¿no? Al cuadrado menos b al cuadrado es igual a ¿qué? A menos b multiplicado por a más b. Ahí está, ¿no? Listo, entonces a eso vamos a aplicar. Eso se aplica, ¿no? Entonces acá vamos a tener del primer miembro velocidad inicial del seno de tita por el tiempo t1 más el tiempo t2, igual a 1/2 de la gravedad. Entonces ahí, factorizando por esa diferencia de cuadrados, tenemos el tiempo t2 menos el tiempo t1, multiplicado por el tiempo t2 más el tiempo t1, ¿no? Entonces, una de estas expresiones que está multiplicando, si va al otro lado a dividir, entonces se va a simplificar esto con esto. Chao y chao. ¿No ve? Y nos queda el tiempo t2 menos t1. Entonces, este, que es un medio de g, no me interesa en ese lado. Al otro lado lo voy a llevar. Entonces, ¿cómo lo voy a llevar? Lo que divide pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, va a ser 2 por la velocidad inicial por el seno de tita. Luego esa gravedad va a pasar a dividir. Ahí está. Esto va a ser igual al tiempo t2 menos el tiempo t1, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces esto lo vamos a dejar ahí. Miren, aquí al ladito lo voy a poner. Es como esta ecuación nada más. Solo es un cambio de miembros nada más. Entonces tenemos 2 velocidad inicial por el seno de tita dividido entre la gravedad, ¿no? Listo, todo esto entre la gravedad. Ecuación le podemos llamar el siguiente de 5, ¿no? El 5. Listo. Entonces, acá el 5 vamos a utilizarlo, pero ¿dónde? Lo dejaremos ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Miren, tengo que hallar la relación que existe entre D1 y D2. Entonces, voy a restar esas dos distancias, D2 con D1. Entonces, relación de distancias, decimos. Relación de distancias. Listo. Entonces, D2 menos D1. Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Por las ecuaciones que tenemos ya despejadas, ¿no ve? Entonces, acá de 2 tenemos la ecuación 3. El de 2 es igual a ¿qué? Velocidad inicial por coseno de tita por el tiempo 2, ¿sí o no? Entonces, eso es velocidad, perdón, velocidad inicial. Un poquito más vamos a bajar. Velocidad inicial por el coseno de tita y por el tiempo 2, ¿no? Ahí está. Eso es por la ecuación 3. Ahora, le restamos el D1. Y entonces el D1 nos dice velocidad inicial por coseno de tita por el tiempo 1, ¿no? Entonces, velocidad inicial por el coseno de tita y por el tiempo 1. Ahí está. ¿Podemos factorizar algo? Sí, se puede factorizar algo. Entonces, ¿qué podemos factorizar? La velocidad inicial y por el coseno de tita, ¿no ve? Y esto va a estar dentro el T2 y el T1. Ahí está, ¿no ve? Listo, entonces ese T2, T1 ya lo tenemos por la ecuación 5. ¿Es esto, sí o no? Es esto. Esta es la ecuación 5. Entonces ahí podemos reemplazar, ¿no ve? Reemplazamos. D2 menos D1. Entonces va a ser velocidad inicial por la ecuación 5, va a ser coseno de tita por 2 por la velocidad inicial por el seno de tita y todo esto dividido entre la gravedad. ¿No ve? Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Ordenamos, jóvenes. Hay que ordenar esta situación. Entonces, D2 menos D1 va a ser igual a ¿qué? Velocidad inicial, velocidad inicial, velocidad inicial al cuadrado. Luego, por detrás, lo que está 2, el coseno de tita, perdón, el seno mejor primero, el seno, entonces el seno de tita, y luego recién el coseno de tita. Estoy ordenando nada más lo que está en el numerador. Y todo esto está dividido entre G. Ahí está.
Ahora vamos a utilizar una propiedad de lo que conocen en matemáticas. El seno de doble ángulo es igual a 2 veces el seno de tita por el coseno de tita, ¿no ve? Y esto se parece a eso. Ahí está. Eso se parece a eso, a la propiedad. Entonces, ahí utilizando d2 menos d1 es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces tita. Y todo esto dividido entre la gravedad. ¿Listo? Eso es, jóvenes. Ahí está. Listo. Entonces, eso debería ser nuestra respuesta. Veremos. Miren, velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces tita, dividido entre la gravedad. ¿No ve? Ahí está. Eso es, jóvenes. ¿Alguna consulta tal vez del problema? Es un poco larguito, como ustedes pueden ver, pero es así más o menos que entra al examen del PCA, ¿no? Y hay que analizar respecto de las ecuaciones que nos dan, ¿no ve? Y cada uno de ellos independientemente tienen su movimiento y eso lo analizamos según el tipo. Puede ser rectilíneo, puede ser parabólico, puede ser caída libre, ¿no ve? Entonces, según eso se analiza, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta, consulta que tuviesen? ¿Está todo claro? Ya. La situación de este problema en sí es un poquito, largo, como les menciono, pero lo detalloso es trabajar con respecto de manera algebraica, ¿no? Entonces ahí hay que asimilar como si tuviésemos los datos. Y como ustedes pueden ver, la respuesta está basado en los datos de la velocidad inicial de ambos proyectiles y el ángulo tita, mientras que la gravedad sí es constante, ¿no? Esa es la situación. Entonces, el de 2 y el de 1 son variables incógnitas que debemos determinar para estas conocidas que tenemos ahí, ¿no? Listo. Esa es la situación, jóvenes, de este problema. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Alguna consulta? Ya, no hay preguntas. Entonces, ya vamos a resolver el ejercicio 9, pero por el tiempo no nos va a alcanzar. El 9 en sí es un poquito largo con respecto de que un proyectil va a ser lanzado de forma vertical y el otro va a realizar un movimiento parabólico. La situación es que los dos van a interceptarse en un punto, ¿no ve? Y justamente en ese punto de la cual se van a interceptar, vamos a analizar ciertos parámetros respecto de alturas y distancias, ¿no? Y tenemos que relacionar sobre el tiempo, porque el tiempo que va a moverse con uno y el otro, tenemos que considerar como si fuera simultánea, para que así intersecten uno con el otro, ¿no? Listo. Entonces ahí lo vamos a resolver la siguiente clase, ¿ya? Pero lo que es los impares, ustedes vayan resolviéndolo de manera independiente, ¿no ve? Y si tuviesen alguna pregunta, me pueden consultar en clase.
Yo no me voy a hacer lío, les voy a ayudar, les puedo orientar en los problemas a cómo se puede resolver. Si es que se han quedado en algún lado, entonces también les puedo ayudar para que mejoren, ¿no? Y tengan un mejor rendimiento. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta antes de culminar la clase? Ya, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan. Hasta luego.